En el caso de los arácnidos, como cualquier araña, tiene 4 pares de patas, carecen de alas, ¿sí? No han visto todavía una araña volar ustedes, ni un escorpión volar tampoco, ¿sí? Carecen de antenas y pueden ser terrestres o acuáticos. Y finalmente están los crustáceos, que en general son de vida acuática. Tienen el cuerpo dividido en 2 segmentos, el cefalotórax por delante y el abdomen. Tienen 5 o más pares de patas, ahí ustedes tienen los 100 pies y los 1000 pies. Carecen de alas, tienen un par de antenas y son acuáticos en general, de vida acuática, muy pocos adaptados a la vida terrestre. Entonces esto es una ubicación para que ustedes, cuando digamos insectos, sepan lo que es los arácnidos y por otro lado los crustáceos. Con esa introducción, entonces vamos a empezar a hablar de los ácaros primero, ¿sí? Los ácaros corresponden a la clase arácnida, ¿ya? Orden Acarina, y dentro del orden Acarina hay 2 de importancia médica: los ácaros como tal y las garrapatas, ¿ya? El cuerpo está compuesto por una sola masa corporal, no se distingue cabeza, tórax y abdomen, no se distingue, es una sola masa, ¿ya? Y tienen un aparato bucal poderoso en general, que muchas veces simula una falsa cabeza, porque es un aparato muy desarrollado, y que se llama capítulo o rostro. Y como dijimos, simula una falsa cabeza. Por ejemplo, es un ácaro, vean ustedes, su cuerpo es una sola masa corporal, ¿ya? Aquí están sus patas, que en este caso terminan en unos filamentos con unas ventositas, y aquí se observa un poderoso rostro o capítulo, que es el aparato picador, ¿ya? O que puede ser chupador también. Una sola masa corporal. ¿Cuál es la importancia de los ácaros? Existe infinidad de ácaros, ¿ya? Y en primer lugar son causa muy frecuente de alergia en los seres humanos. También hay animales, mamíferos sobre todo, que tienen alergia a los ácaros. Producen entonces reacciones alérgicas. Estos ácaros que habitan la harina, las semillas, los quesos, las carnes deshidratadas, es decir, el charque, el polvo, hay gente que es sensible y cuando está en contacto con estos ácaros pueden tener estornudar, lagrimeo, dificultades respiratorias, incluso pueden tener cuadros asmáticos. Estas reacciones alérgicas se dan ya sea por contacto con la piel o las mucosas o porque se han inhalado ácaros. Esa es la primera importancia médica de los ácaros, entonces, productores de gran cantidad de reacciones alérgicas. El segundo es que los ácaros tienen una acción parasitaria. Los ácaros pueden ser ectoparásitos, tanto del ser humano, de las aves, como de los animales. Es decir, vivir sobre todo en la piel, ¿sí? O en la dermis, y producir ahí daño, y esos serían ácaros que son parásitos. Y la tercera importancia es que algunos de estos ácaros pueden transmitir enfermedades. Entonces, reacciones alérgicas,
acción parasitaria, comportarse como parásitos produciendo una enfermedad y en vectores de la transmisión de enfermedades. Hemos dicho que las reacciones alérgicas son probablemente las más frecuentes, ¿no? ¿Y a qué tenemos alergia? Primero a los excrementos de los ácaros, ¿no? También a los ácaros muertos que se dispersan en el polvo fino y que es inhalado por los habitantes de un recinto donde se hallan. Los ácaros se pueden encontrar en las alfombras, en los tapices, en las vestimentas de lana, ya en las rendijas de del piso, sobre todo de piso de madera. Ahí se puede acumular los ácaros. Ya ahí van a dejar sus excrementos, los ácaros muertos también son destruidos y uno inhala esas partículas del ácaro produciendo cuadros de alergia. Los cuadros de alergia pues incluyen en primer lugar congestión nasal, ya la nariz se pone roja, con gran cantidad de secreciones, goteo de la nariz, estornudos, sobre todo por la mañana, puede haber picazón, lagrimeo de los ojos, tos y sonidos especiales al respirar que corresponden a un cuadro de asma. Hay mucha gente que tiene alergia a los ácaros. Si ustedes van y compran, por ejemplo, un colchón, a ustedes le van a decir que es antiácaros. Es decir, que por su manera de haber sido fabricado, impide que los ácaros crezcan y se desarrollen en él. También hay almohadas antiácaros, cubrecamas antiácaros, porque es un problema muy frecuente en la humanidad. ¿Cómo prevenir las reacciones alérgicas? Entonces, primero hay que airear diariamente las habitaciones para que de esa manera, por la acción del viento, del aire y del sol, los ácaros sean destruidos. Hay que exponer los colchones, la ropa de cama y demás lencería del hogar al sol. El sol los destruye muy rápidamente. Aspirar todos los elementos de la habitación con aspiradores con filtro EPA. Los aspiradores con filtro EPA permiten que los ácaros sean aspirados y filtrados con ese filtro que impide el paso de los ácaros. Como ya habíamos dicho, también utilizar fundas antiácaros para los colchones y almohadas. Los animales domésticos son una fuente importante de ácaros, sobre todo cuando ellos pueden estar afuera y traer los ácaros desde, digamos, desde los patios, los jardines o las calles, ¿sí? Hay que entonces evitar los animales domésticos o colocarles un insecticida de tiempo en tiempo para que no sean afectados también por los ácaros. Como son sumamente pequeños los ácaros, se pueden acumular, por ejemplo, en muñecos de peluche, entre las, digamos, la cobertura de estos peluches pueden haber ácaros que están mucho tiempo ahí viables y también tienen ácaros muertos y excrementos de ácaros. También renovar las alfombras o tapices frecuentemente, aspirarlos con una muy buena aspiradora que elimine a los ácaros. Las atmósferas secas, entre 50 y 60% de humedad y una temperatura entre 18 y 20 grados centígrados, digamos que no favorecen el crecimiento de los ácaros. Entonces es una manera de combatirlos, pero claro, es un aire muy seco,
apenas 50 a 60% de humedad. El control del número de ácaros existentes mediante diferentes métodos, como el Acarex, que es un test para medir la cantidad de ácaros que hay en una superficie determinada, y evitar las regiones con climas cálidos, tropicales, porque hay evidentemente más ácaros. Entonces, este primer capítulo sobre los ácaros que estamos viendo, que se refiere a las reacciones alérgicas, es un tema importante, sobre todo en algunas especialidades, como ser la neumología, porque pueden producir problemas respiratorios, la dermatología también, reacciones alérgicas. Pero los ácaros también tienen mucha importancia porque son ectoparásitos y agreden la piel, sobre todo la piel de los seres humanos o de los animales también. ¿Sí? Y hay dentro de los ácaros, se han visto un grupo que son ácaros exclusivos o específicos del hombre. Y entre ellos tenemos Sarcoptes scabiei, que produce la sarna, Demodex folliculorum, que producen la demodicidosis, que vamos a ir describiendo, y los trombículos, que es lo que producen los Japutamus. Esos son, en principio, ácaros específicos del hombre. Solamente se los encuentra en el hombre. Pero también hay ácaros de amplia inespecificidad. Es decir, que pueden afectar al hombre y a un sinnúmero de aves y otros mamíferos. Y ahí tenemos, por ejemplo, Dermanisus gallinae, que es un ácaro de la gallina, que a veces puede afectar, o de las aves, que a veces puede afectar al ser humano, y también otros como el Alodermanisus sanguineus, ya que también se encuentran en aves, Liponisus, que se pueden encontrar en varios mamíferos. Esos son ácaros de poca especificidad. Evidentemente nosotros nos vamos a dedicar ahora, porque los otros son más temas de veterinaria, nos vamos a ocupar de los ácaros que producen enfermedad en el ser humano como ectoparásitos. ¿Ya? Y dentro de esos, entonces, tenemos la sarcoptosis, que también se llama escabiosis o sarna. ¿Sí? Y en lenguaje común y corriente, muchos le llaman rasca-rasca. Sí, es la escabiosis, sarna o sarcoptosis. Como definición, la sarcoptosis es una ectoparasitosis. Los parásitos están sobre la piel, en las primeras capas de la piel, ¿ya? Y está producida por un ácaro que hace túneles en la epidermis. Túneles, pequeños trayectos dentro de la piel, en la epidermis, y el agente causal es Sarcoptes scabiei, variedad hominis. Hay también Sarcoptes scabiei, variedad Cati para los gatos, Suis para los cerdos y X en los caballos. Pero Sarcoptes scabiei, variedad hombre, es el que, hominis, es el que produce la sarna en los seres humanos. Ya como habíamos dicho, son los Sarcoptes scabiei. Cada especie animal es reservorio de su propia especie de Sarcoptes. ¿Sí? Un ácaro de una especie animal puede vivir temporalmente en otras especies, temporalmente, incluido el hombre.
pero no son, digamos, sus huéspedes más importantes. Ya la escabiosis, que sería la sarna, o sarna zoonótica, es de curación espontánea. Cuando uno está infectado por un Sarcoptes de otra variedad, se cura espontáneamente en unas 2 a 3 semanas, porque el parásito no se logra multiplicar en ese hospedador que no es su hospedador propio, digamos. La principal fuente de sarna zoonótica es el perro, un perro sarnoso con Sarcoptes scabiei variedad canis, Sarcoptes canis se llama, puede producir una sarna temporal en el ser humano. Y ahora nos dedicaremos a hablar exclusivamente de la sarna humana, que ya hemos dicho se llama también escabiosis o sarcoptosis. ¿Ya? Aquí ven ustedes un Sarcoptes scabiei, variedad hominis. Se conoce en Bolivia con el nombre de rasca-rasca o rasca-palomita. Son entonces ácaros que miden entre 250 a 300 micras. Es decir, muy difícil de verlos a simple vista. Ya están prácticamente al límite de la capacidad de observación del ojo humano, porque esto significa 1/4 de milímetro. ¿Ya? Su ciclo de vida ocurre en el humano y tarda 1 a 3 semanas en desarrollarse. ¿A qué se debe el daño? A que la hembra excava la capa córnea de la piel, se alimenta de las células córneas de la piel y a medida que va excavando coloca huevos en esos túneles que va formando y forma más o menos, pone más o menos 3 a 5 huevos por día. Esos huevos, después de unos días, van a eclosionar, van a salir larvas que del túnel suben a la superficie donde maduran y crecen. ¿Cuál es la morfología de Sarcoptes scabiei adulto? Entonces es ovalado, mide entre 200 a 400 micras. La hembra, el macho es más pequeño. Su cuerpo, como ya lo hemos definido, es una sola masa corporal. Tiene 4 pares de patas atrofiadas que terminan en filamentos con unas ventosas. No tienen ala y el capítulo o aparato bucal es fuerte, capítulo rostro. Aquí ven imágenes de Sarcoptes scabiei, un dibujo, ¿no? Una sola masa corporal. Ven ustedes las patas que terminan en filamentos, tienen 4 pares de patas, ¿ya? Y este es el capítulo o rostro que se puede ver, pero muchos dicen que esta es la cabeza. No, no es un cerebro. ¿Listo? Es simplemente el aparato picador, chupador, o que ayuda también en la excavación porque tiene una mandíbula muy poderosa. En este caso ya no son dibujos, sino son fotos de Sarcoptes scabiei. Aquí ven una sola masa corporal. El capítulo que se ve acá, aparato para alimentarse básicamente, y aquí ven ustedes un par de patas, 2 pares de patas, 3, 4, que terminan en unos filamentos, y aquí además ha puesto los huevos, de los cuales se está desarrollando lentamente un
Sarcoptes scabiei hijo, como pueden ver ustedes, los huevos en diferentes estadios de desarrollo. Acá ven un Sarcoptes visto desde su cara ventral. Ven ustedes sus 4 pares de patas, el rostro capítulo acá, que es el aparato que le sirve para cavar los túneles. ¿No? De igual manera acá y aquí también lo mismo. Los huevos que son colocados por la Sarcoptes scabiei hembra son pequeñitos, miden apenas 1/10 de milímetro. Son colocados en hileras a lo largo de los túneles y, como ya hemos dicho, después se van a desarrollar y de los huevos van a nacer las larvas. Las larvas solo tienen 3 pares de patas y las larvas van a evolucionar a ninfas con 4 pares de patas, 2 anteriores y 2 posteriores. O sea que tienen un ciclo completo que comprende huevos, larvas, ninfas y artrópodos adultos de sexos separados. Aquí ustedes ven un túnel en la epidermis y se ha ido colocando los huevos. En algún lugar acá debe estar en este túnel debe estar la hembra adulta que va colocando, ¿no? Como están acá en este dibujo, vean los huevos. Estos huevos que han sido puestos con anterioridad ya están desarrollando una larva, ¿no? Y estos huevos que son más nuevos todavía no. Y aquí está la madre, Sarcoptes scabiei hembra, que va haciendo túneles y depositando sus huevos, ¿no? Entonces, como hemos dicho, es un ciclo completo que comprende adulto, huevos, larvas y ninfas. Las larvas solo tienen 3 pares de patas, mientras que las ninfas y los adultos 4 pares de patas. Ya aquí también tienen un adulto y aquí otra vez un túnel. Entonces, una de las características clínicas de la sarcoptosis o sarna es que hay pequeños túneles, pequeños trayectos en la piel, ya que tienen apenas algunos milímetros, porque a veces llegan hasta 1 centímetro, porque el mismo artrópodo es muy pequeño. Sí, aquí ven las lesiones que se pueden ver en la piel. Son lesiones muy, muy pruriginosas porque los excrementos, las secreciones de Ascaris son muy irritantes y producen un escozor intenso como reacción del huésped que está infectado. Ya, entonces, para comprender mejor, la hembra hace túneles en la capa córnea de la epidermis. Pasa de huevo hasta adulto en 2 semanas. Una vez que han puesto huevos, las formas jóvenes, las ninfas, salen de los canales e infectan a otras personas y se alimentan de células córneas. Estos son los pasos, ¿no? Entonces, huevo, larva hexápoda, ninfa octópoda de primer estadio, ninfa octópoda de segundo estadio y adultos. Ya los machos solamente tienen un estadio de ninfa octópoda, no 2. ¿Dónde se localizan las lesiones de la sarna? En general, en los puntos de la piel donde la capa córnea es más importante. Por ejemplo, ustedes pueden ver acá en los codos, en la región glútea, en la región de la espalda
en la región posterior del tórax, ya porque ahí hay muchas células córneas, y sobre todo en la mano, tanto en la palma como en el dorso de la mano, es decir, donde hay gran cantidad de la capa córnea es más importante, porque ellos se alimentan, la hembra se alimenta de las células córneas, ¿ya? ¿Qué tipo de daño va a producir la Sarcoptes scabiei? Entonces, primero se ven las galerías, los túneles. En esos túneles va a haber una reacción local intensa de escozor. Se pone roja la zona donde está el túnel, escuece mucho, la persona se rasca y va a haber un aumento de la capa córnea que se llama hiperkeratosis, va a haber la formación de unas vacuolas cerosas, unas vesículas perladas y la localización, como hemos dicho, es en las zonas de pliegues donde la capa córnea es más gruesa. Cuando hablamos de Sarcoptes scabiei, por un lado tenemos la sensibilización a los excrementos y a las sustancias secretadas por el artrópodo, ¿sí? Las reacciones de hiperkeratóxicas, puede haber una sobreinfección debido al rascado intenso, dando piodermitis, que quiere decir presencia de pus a nivel de la piel por sobreinfección. Hay un tipo de sarna que es la sarna noruega o costrosa, que se caracteriza, van a ver después en las imágenes, por una gran hiperkeratosis, la piel parece escamosa, ¿sí? Ven entonces acá algunos túneles, estas lesiones pequeñas, que pueden ser varias, ¿ya? La clínica de la sarcoptosis o sarna es un escozor intenso, la presencia de vesículas que tienen, que son una especie de pápulas que tienen el tamaño de la cabeza de un alfiler y que se encuentran al final de un túnel, y por otro lado tienen los túneles, ¿no? De 5 a 15 milímetros, que son serpiginosos, no son rectos, ¿ya? Que para observarlos, muchas veces, si se coloca una gotita de tinta, esa gotita de tinta penetra en el túnel y lo marca. Y de esas maneras se puede saber dónde está. ¿Ya? Un ratito, por favor. Bueno, entonces esa es la triada de la sarna. Escozor intenso, vesículas perladas y surcos. ¿Sí? Aquí pueden ver los espacios interdigitales, es donde con mayor frecuencia se observa la sarna, pero también puede ser en las muñecas y otras partes del cuerpo. Ahí se ve entonces las lesiones típicas. Ya también se puede ver en el codo, en las axilas, en el torso, en la región inguinal. ¿Ya?
prurito intenso, surcos acarinos tortuosos y las vesículas perladas. ¿Sí? Ven acá este niño que tiene una sarna muy importante que cubre varias partes de su cuerpo. Doctor, su micrófono. Aquí ven entonces sarnas a nivel de la región genital, en los glúteos. Tiene diferentes localizaciones, las lesiones típicas entonces, con una leve descamación y los trayectos o túneles. ¿Sí? Cuando se observa la piel, entonces se pueden ver también la presencia de los trayectos, la descamación, etc. Varias lesiones de sarna de distinta localización donde se van a encontrar los sarcóptes. Esta es la sarna noruega. Es una forma severa de sarna que se ve en personas con muy mala higiene, pero también se ve en inmunodeprimidos. La piel se vuelve realmente como gruesa, hiperqueratósica, se llama, ¿no? Como piel de elefante. ¿De acuerdo? Y aquí, por supuesto, si ustedes sacan esto, debajo pueden haber miles y miles de Sarcoptes scabiei. Vean unas lesiones muy intensas, ¿no? De sarna noruega, ¿ya? A nivel genital, aquí a nivel de la pierna, ¿sí? En los espacios interdigitales, otro tipo de sarna noruega, ¿ya? Y el escozor de la sarna es mucho más intenso durante la noche, sobre todo. Ya puede ser por la humedad que hay, la actividad de los sarcóptes es más intenso y el escozor es mucho más fuerte. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Primero clínico, por lo que ya hemos dicho. Escozor intenso, la presencia de los trayectos o surcos, las vesículas perladas, ¿no? Y a veces se puede encontrar los sarcóptes raspando esas lesiones, ¿no? Sacando esas pequeñas escamas y se puede ver tratando las escamas con hidróxido de potasio y observando al microscopio se pueden ver los Sarcoptes scabiei.
Tratamiento, pues, es un artrópodo y el tratamiento se va a utilizar diferentes tipos de insecticidas, ya como el benzoato de bencilo, que viene con el nombre de ascabiol, la permetrina, que viene con el nombre de salbor, el crotaminón con el nombre de eurax, todos ellos son diferentes insecticidas. Ya el prurito, o sea, el escozor puede durar todavía 1 o 2 semanas después del tratamiento, debido a que es a la presencia no tanto del ácaro, sino como de sus excrementos y detritus. Es una reacción alérgica a los excrementos y otros detritus del ácaro. También se puede hacer un tratamiento con cremas de ivermectina y también la ivermectina que ustedes han escuchado hablar en la pandemia del COVID, ¿no? Por vía oral. Hay que lavar bien e incluso hervir y tratar las sábanas y las ropas con acaricida. Y también es una enfermedad familiar, porque las sarcópteros pueden estar en las sábanas, ¿sí? En el colchón hay que tratar a la familia y también a la pareja sexual. Eso es sobre los Sarcoptes scabiei o sarna o rascarrasca o rascapalomita. Hay otro tipo de ácaro que afecta al ser humano que se llama Demodex folliculorum. Estos Demodex folliculorum se caracterizan porque son ácaros que habitan los folículos pilosos. ¿Ya? Están alojados en los folículos pilosos, sobre todo de las cejas, las pestañas, la barba y rara vez en otras partes del cuerpo. ¿Ya? Lo que más caracteriza es que Demodex folliculorum u otras especies, Demodex brevis, Demodex caticanis, ¿ya? Se alojan en los folículos pilosos y las glándulas sebáceas. Ya este tipo de ácaro, que recibe el nombre de demodicidosis o demodicosis, se ve sobre todo en personas de más de 40 años y son causas de acné, de blefaritis, ya de quistes foliculares y un factor de la rosácea. La característica igual es un ácaro, ya es su forma que es un poco diferente, son alargados, parecen una salchicha, ya ustedes ven aquí los 4 pares de patas, ya, y el cuerpo es alargado y tiene también un rostro o capítulo poderoso para alimentarse. Viven dentro de los folículos pilosos. Como ustedes pueden ver en este dibujo, aquí se ve uno, aquí se ve otro, ¿ya? Son alargados y aquí han hecho un dibujo para que se pueda apreciar mejor. Aquí están el Demodex folliculorum. Sí, aquí hay otro, dentro del folículo piloso, de donde salen también para buscar mayor cantidad de alimento. Aquí ven un pelo y 4 Demodex folliculorum alojados en el mismo folículo piloso. ¿Sí? Se llama también aradores porque producen a nivel de los ojos una irritación muy importante, ¿no? Escozor también muy importante, lo que les ha dado el nombre de aradores. Da la sensación a nivel de los párpados, donde están las pestañas, como si algo estuviera arando. Y también importante en las lesiones
a nivel de la nariz, como se puede ver acá,